Buenos Aires, yo lamería tus cañerías, yo lamería tus cañerías. Y le gritó una vieja por una ventana, anda a lamer a tu madre, hijo de puta, que tengo que dormir. Así una cosa que uno dice, puta, qué monumento de libro. El amor en los tiempos del cólera. Ah, no, es que eso es la verga parada, hermano. Eso es una maravilla. Hola, hola. Que está haciendo un poquito de frío. Entonces me puse la del poderoso a ver si nos calentamos. Bueno, lo primero, mientras la gente se va conectando, les hablo de este libro que es Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que lo había posteado hace días. Estaba en deuda de comentarles de este libro. A mí en particular me encanta la ciudad Irene. Les voy a leer una parte aquí. La ciudad es una para el que pasa sin entrar y otra para el que está preso en ella y no sale. Una es la ciudad a la que se llega la primera vez, otra la que se deja para no volver. Cada una merece un nombre diferente. Quizá de Irene he hablado ya bajo otros nombres. Quizá no he hablado sino de Irene. Para la gente que no sabe, pues que no ha leído los posts que tengo, Las ciudades invisibles es la historia de Marco Polo con Kublai Khan, que es un emperador chino, creo. Sí, chino. Y le cuenta pues las ciudades por donde viajó, unas imaginarias, otras reales, pues de eso se trata la historia. Entonces cada capitulito es una ciudad distinta. El otro libro es Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre. Este libro narra el suceso previo y cómo fue la evolución de la historia de la muerte de su hijo, por qué llegaron allá, cómo lo vivió ella como madre, cómo era la relación de ella con su hijo y qué tales. Es muy importante para mí este libro porque me ayudó a entender ciertas cosas que yo no había entendido de las situaciones que yo he vivido en términos de depresión y esto, y de cómo son los procesos y cómo nosotros podríamos ayudarle a una persona que está en esta situación. Hoy hoy hay un invitado, hoy empieza un ciclo de esta Venga Hablemos, muy interesante, y es que todos los invitados que yo voy a tener acá, pues la idea es que hablemos con ellos de libros, de los libros más importantes en su vida. Es como una banda sonora, pero de libros. ¿Cuáles son los libros que cuando uno se va a morir tiene que tener ahí, que va a recordar? En este caso, pues hemos escogido 5 libros, vamos a ver. Y vamos a hablar con nuestro primer invitado, que es el señor Daniel Samper, un señor a quien admiro mucho, creativo, periodista, comediante, youtuber de 40, o de 43, o de 42, no sé cuántos tenga ya. Ha sido muy exitoso, me encanta particularmente cómo maneja el lenguaje y la sátira. Hoy vamos a hablar de libros. Ahí está el caballero. ¿Qué ¿Qué pues? más? ¿Qué Por más, acá. hombre? Bien, bien. La causa bien, aquí Si yo supiera que esto era de pinta elegante, me hubiera puesto también a la altura de con algo de esto. Ah, güey. ¿Tienes colección de camisas? Sí, tengo colección de muchas vainas del Santa Fe y ahorita estoy en la finca y tengo pues algunas de Omar Pérez, esta me la regaló él mismo, por ejemplo, que es un ídolo que yo creo que compartimos, ¿no? Sí, sí, él Omar jugó en Pérez, el Medellín también, un claro. zurdo magistral y además pero su gloria la ha logrado sobre todo con Santa Fe. Creo que la hinchada del Sí. Santa Fe le debe mucho a Omar Pérez. Mucho, muchísimo. Pero me acuerdo que también llevó al Dima una estrella y al Junior antes. Sí, sí, a nosotros tenemos un muy buen recuerdo de él. O sea, y además que los zurdos siempre han sido bienvenidos acá. La gente, el zurdo juega distinto. El zurdo juega como con una picardía, una pasión ahí, una vaina extraña. El único zurdo tronco soy yo. Pensé que ibas a hablar del calvo, más que del zurdo, que también tiene una maestría particular al fútbol. No, no, yo no me voy a meter en esos temas tan cavernosos. Además que ser calvo en este momento, Dani tiene una ventaja y es que no tienen que salir a motilarse a nada, están en cuarentena tranquilos, no pasa nada. En cambio, Una yo estoy berraquera. desesperado. Claro, eso es una berraquera. Desde un comienzo fue concebido de esa manera, para evitarme
la cuarentena, la peluqueada. Sí, yo me imagino que esa genética estaba prediciendo este momento que están viviendo, que estamos viviendo. Exactamente, tal cual. No, pero bueno, primero muchas gracias por estar acá en este Gracias a espacio ti, hombre. un poquito literario. Ve, me acuerdo, ahorita que hablamos de zurdos, hay un libro de Alexandro Barico que se llama City y hay un personaje que es un niño superdotado y su particularidad es sentarse a ver fotos de los futbolistas, de los equipos y tratar de identificar de qué juega cada jugador solo por ver la foto. Entonces él dice cómo se para, por la forma en cómo se para, y hace una descripción tan bonita del arquero, del defensa, el defensa de para así, el que le pega con la derecha de para así, es muy bonito ese libro. Es para mí la mejor novela de Barico. Qué Vamos a bueno. hablar, hermano, de libros. Estudiaste literatura, estudiaste filosofía, ¿qué estudiaste? Literatura, sí, estudié literatura en la Javeriana. ¿Y has en algún momento ejercido, eso era para docencia, para ser docente o no? No era especialmente para eso, pero después fui profesor de literatura. Mientras terminaba la carrera, empecé a ser profesor de literatura en 2 colegios en Bogotá, en el Gimnasio Campestre y en el Gimnasio Moderno. Y después ya me quedé solo en el Gimnasio Moderno como unos 6 años más o menos. ¿Y Siempre fue bien? allí. ¿Qué tal? Delicioso, lo mejor. Era un profesor muy liberal y muy tranquilo, nunca chantajeaba con notas ni nada. Mi gran desafío era no espantar a los niños de la literatura, de la lectura, no asesinarles la literatura y tratar de despertarles al revés el apetito, porque mi tesis es que todos queremos oír historias desde que nacemos, entonces la única manera, de hecho, Sí, de que a uno lo llamaran cuando era muy chiquito era con historias. No sé si a ti te pasaba, pero para sí. dormirlo a uno, porque fuera le contaban el cuento de la noche y tal. Entonces esa es como una condición natural que muchas veces el colegio se encarga de dañar cuando hay profesores de literatura asesinos que mandan a un muchacho de 14 años con 100 años de soledad en unas vacaciones y la amenaza de que tiene que leerse en vacaciones porque va a hacer un examen al regreso. Dime quién puede disfrutar de esa manera cualquier obra. Entonces mi método, si es que tenía algún método, era tratar de despertar el apetito, no darle comida a cuerpos que estaban llenos, sino despertar el apetito, porque la literatura tiene que ver es con eso, con el hambre de saber cosas, ¿no? Así es, así es. Yo hablaba también estos días de algo que me pasó con Rulfo, que en el colegio los profesores nos pedían era identificar personajes y inicio, nudo y desenlace, y si yo no sabía eso, entonces me perdía y no me gustaba leer a Rulfo. Cuando ya pasó, después de los 20 años, me encontré con El Llano en Llamas y yo decía, ¿qué es esta delicia? ¿Qué es esta maravilla de estos señores? ¿Por qué masacran la literatura de una manera? Cuando la literatura, y estoy de acuerdo contigo, es porque a nosotros nos gusta que nos cuenten historias y contar historias. En el cine, en la televisión, en la radio, es una excusa. Cuénteme una historia. Totalmente de acuerdo. Y sí, muchos profesores mataban la literatura mandando a hacer análisis connotados de las obras y unas cosas idiotas porque realmente la literatura, pues la literatura está hecha para calmar la sed que uno tiene de estar vivo, para Qué bonito encontrarle eso. casi sentido al hecho de estar en la vida sin entender bien uno a qué diablos está en la vida, pues. Y la literatura lo organiza a uno y le trata de dar un norte a eso. ¿A quién se le ocurre pues masacrar la punta de notas y tal? Entonces era un profesor muy liberal, combinaba, como tú ahorita lo mencionas, entendía que la literatura podía manifestarse de muchas maneras, entonces combinaba eso con películas y con clases en las que había otro tipo de narrativas y tal. Y bueno, y fueron años muy felices en los que aprendí yo también mucho y espero que no se me pueda acusar, si no de haber sido un gran profesor, por lo menos de no haberle dañado la literatura a nadie, que eso ya es algo. No, eso ya es algo y es mucho. Y es Y mucho, sí. hablemos del gusto tuyo por los libros. Aquí estamos, la idea es como los libros que han marcado tu vida. Entonces yo te pedí el favor que me dije, que escogieras 5 libros y que nos contaras cuál fue ese primer libro. O sea, cuál sería ese primer libro que tiene que estar siempre en tu vida, que siempre lo recuerdas, que siempre es, ¿y por qué?
Bueno, el primer libro yo podría decir que es de Garcilaso de la Vega, que es un poeta español del Renacimiento, que fue quizás el primer poeta junto con un amigo de él en empezar a escribir versos en español, pero con la métrica italiana. A Garcilaso se le recuerda por ser sobre todo como una especie de padre del soneto en lengua española, si no el primero, por lo menos el que mejor dominó el arte del soneto. El soneto es una forma muy estricta de la poesía clásica que consiste en hacer versos que tienen 14 versos, en componer piezas que tienen 14 versos. Cada verso debe tener 11 sílabas fonéticas con acento en la sexta sílaba y en la décima. En Dos decasílabos. tercetos y dos tercetos. Es como una forma muy básica de la poesía, muy sagrada, digámoslo así. Y el que la importó fue Garcilaso, y yo tuve un profesor, así como tuve unos muy malos, que me cambió la vida, un profesor de literatura que se llamaba Pompilio Iriarte, y él era un gran sonetista, y en alguna clase me presentó a dos autores, a César Vallejo y a Garcilaso de la Vega, y a través de Garcilaso y de César Vallejo me empezó a hablar del soneto, y me empezó a gustar mucho esa cosa, ese sonsonete que tienen los versos en decasílabos, y se me empezó a volver como una obsesión y terminé metiéndome en la electiva de taller de letras de él con un amigo que se volvió íntimo amigo mío desde entonces, que es Ricardo Silva, el escritor. Ricardo Él Silva Romero, sí, sí, él también hace sonetos, y empecé a hacer sonetos y hacíamos sonetos en ese taller y tal. Y uno de los grandes primeros sonetos que yo descubrí es de Garcilaso de la Vega, que se llama, es el soneto quinto de Garcilaso, que es muy famoso. Que el comienzo es: escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. Así empieza. El final es muy famoso y dice algo así como: yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Eso es a mí Wow. ese soneto me parece una vaina tan impresionante, y además dicho con unas palabras relativamente, pues sí, en español antiguo, pero palabras muy Sí, sí, sencillas. sí. Eh, Efectivísimo para dedicárselo a las novias, un soneto del berraco para levantar. eh, y desde ahí dije, ahí descubrí que había una vaina muy berraca que era la poesía, que no era una cosa alambicada de palabras raras que nadie entendía, que la gran poesía se entiende con facilidad, que la gran poesía es la que uno necesita además para su vida, para conquistar o para calmar las angustias o lo que sea. Y eso se lo debo a Pompilio Iriarte, el profesor, cuando me presentó a Garcilaso, y pues también a César Vallejo. Pero entonces diría que ese primer libro tendrían que ser los sonetos de Garcilaso, probablemente. Los sonetos de Garcilaso. Entonces hablamos también de profesores que nos dañan las cosas y profesores que también nos cultivan cosas, que recordamos, que nos incentivan, que nos fueron formando. Te sabes varias poesías? Sí, tengo una pésima memoria, pero para la poesía los poemas se me quedan. Alguien decía que la poesía estaba hecha para perdurar en la memoria. Un crítico que se llamaba Francisco Rico. Y por eso es que tienen los versos música, ¿no? Tienen un sistema Sí. de acentos que hacen que tengan una música, un ritmo, un sonsonete. Y dicen que eso es herencia pues desde los rapsodas y todos esos juglares de antes, que desarrollaban técnicas de memoria en la medida en que fueran versos cantados, que la canción ayuda a que a uno pues, no se le olviden las cosas. Entonces me imagino que es más mérito de la poesía que del que se la aprende. Eso es verdad. A mí me cuesta aprender, por ejemplo, me cuesta aprender poesía, me aprendo más fácil la narrativa, la poesía me cuesta más, será porque pues, yo trabajo en la actuación, pero no he podido. Yo le conté a usted la historia con su papá, que no he podido aprenderme, me sé una partecita de un poema de Segismundo: ay, mísero de mí, ay, infelices, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, qué pecado cometí contra vosotros naciendo. Porque si Eh, sí, ya entiendo qué delito he Siendo cometido. cometido, Bastante falta bastante tiene causa de vuestra rigor, justicia y rigor. rigor, Pues el delito mayor delito del hombre es del haber hombre es nacido. haber nacido. Sí, Grande, entonces Lope de Vega. ¿Qué? ese- ¿Lope de Vega? Sí. no, es No, no, ese es la vida La de vida sueño de sueño, la vida Calderón, sueño, de Calderón de la Barca. de Calderón de la Eso. Barca.
de esa época grande que tuvo España que la El gente Marruecos, sí. conoce. Y nos falta conocer mucho más de la literatura española. Hay grandes representantes. Otro libro, entonces fuiste avanzando y otro libro que te llegó y que te marcó. Sí, después los voy a decir un poco medio en desorden, pero así Sí. un que para mí fue muy importante, se llama Sostiene Pereira. Ah, sí, sí, claro. Tabuki. De Antonio Tabucchi, sí, un escritor italiano, pero el libro sucede en Portugal, y es la historia de un periodista gordo, cobardón, cuyo máximo grito de rebeldía es autorizarse a comer una omelette con una copita de Oporto, al que le llega en su periodicucho de mierda un caso que un periodista valiente denunciaría, sería capaz de denunciar en la época de la dictadura. Y es como este tipo, este antihéroe, se vuelve un héroe, porque es capaz de hacerlo. Bueno, no me quiero cagar el libro a nadie, pero No, no, realmente espera. ese es un libro maravilloso. Está por acá. Es que a mí me gusta mucho también, entonces me gusta mucho los italianos. Veas, un libro fácil de leer, es chiquitico. Tengo una Sostiene historia. Pereira que lo conoció una mañana de verano, es que cómo es el comienzo. A ver, que Lisboa resplandecía. Sostiene Pereira que lo conoció un día de verano. Una magnífica jornada veraniega, soleada y aireada. Y Lisboa resplandecía. No, Es un gran libro. y él es un gran escritor. Imagina que a mí me pasó con este libro, que lo compré 3 veces porque no sabía. Lo pedí, le dije a unos amigos que a mí me gustaría tener ese libro y uno me lo trajo después, pero no me avisó, ya me lo había comprado. Yo lo compré en una librería y otros amigos también me lo regalaron, entonces me llegó 3 veces. Qué bueno. Entonces, Y lo tengo, tienes ahí 3 veces. uno ya lo regalé y este fue el que me leí y tengo el otro ahí que ni lo he destapado. Está ¿Y en lo rayas una. los libros o no? Sí, yo los rayo. Yo creo que los libros hay que rayarlos porque son de uno. Es la vida del libro. ¿Vos los rayás? Sí, terriblemente. Y si no tengo estero, prefiero no leer. Necesito ir leyendo y rayando. Por ejemplo, ir haciendo notas, ir doblando la página cuando me gusta el libro. Otra vaina que hago es que en la última página de todos siempre pongo una ficha muy elemental con la fecha de donde me lo leí y las letras básicas de si me gustó, pues de si bueno, malo, excelente o lo que sea. Y además como unas noticas de páginas destacadas o algún par de reflexiones, alguna bobada así. Eso me gusta mucho hacerlo porque permite un placer que es distinto al de leer, pero que es igual de importante que releer. Entonces es como una guía de relectura, que uno chismosea en la última página y como que va a las cosas señaladas y se deleita otra vez. Y los que estudian filología o literatura o filosofía, les sirve mucho ese método que vos decís. Yo no lo había pensado, lo voy a empezar a practicar. Porque cuando uno va a hacer una crítica o un trabajo, no se tiene, ¿dónde era que estaba eso? Esa parte que me interesó. Entonces es muy complicado uno volver a encontrarlo. Eso de las fichas es bien interesante. Y en la última página, nunca lo había pensado, pero lo voy a empezar a hacer. Muchas gracias. Esa es buena, ese es un libro, esa es una buena cosa para hacer, sí, eso es verdad. ¿Y ese Sostiene Pereira lo leíste en qué época de tu vida? Como comenzando los 20 años, 22 años, 23, es un libro muy bonito. Supe que hay una película y no me la quise ver porque me daba angustia que la película se tirara el libro. Sé que no siempre es así, pero pues esta vez tengo un Pereira tan claro en mi cabeza que no quisiera pervertirlo con ninguna otra imagen, pues. Sí, sí, sí. Y en esa época estabas en la universidad estudiando literatura. En esa época estaba en la universidad estudiando literatura, aunque sí, siempre supe que quería dedicarme al periodismo. Estudié literatura sabiendo que no, pues que de golpe me encantaría, cómo no, pues escribir. Pues claro que sí, y todavía quisiera escribir ficción y tal. Pero sabía que iba a buscarme la vida en el periodismo escrito, pues, ¿no? Que es el que siempre me ha gustado. Sí, es que de hecho, cuando yo doy clase con los estudiantes de periodismo, les digo, pues hay que leer. Uno es periodista que no lee, no es periodista, es muy difícil, es muy Sí, difícil. Es decir, muy ¿cómo difícil. usted se va a llamar periodista? ¿Cómo va a trabajar en comunicaciones
Si usted no le gusta leer, no sabe leer, no, pero es que, es que no, yo no lo consigo, o sea, yo digo, es como si fuera un médico que hace, ¿cómo se llama? Cirujano que tenga Parkinson, pues eso no, Sí, igual. Si uno quiere ser periodista y no le gusta leer, es mejor que no sea periodista, estoy de acuerdo. eso es verdad. Otro libro, entonces tenemos Garcilaso de la Vega, sostiene Pereira. Otro libro que fue así una cosa que uno dice, puta, qué monumento de libro. Me Es encanta cuando la gente habla así de los libros. el amor en los tiempos del cólera. Ah, no, es que eso es la verga parada, hermano, eso es una Eso maravilla. Ese es el libro del amor, o sea, está el amor en todos los ámbitos, el amor del huevón encoñado, el amor eterno, el amor no comprendido, el amor del pobre, el amor traicionado, el amor de los mozos. No, eso es un estudio a fondo del amor que es muy jodido encontrar. Es que pues la literatura se ha tratado de ocupar muchas veces de eso, pero nunca había visto una vaina tan berraca, tan bonita, tan emocionante, con tanto sentido del humor, que a uno lo Tiene embrujara todo tanto el sentido del humor. mucho sentido del humor, mucho sentido del humor, muchas historias dentro de la historia. ¿Te acuerdas, por ejemplo, eso de esta cuca es mía? Que es Ese, claro, iba allá, esta cuca es mía, eso es una maravilla. muy Que le buena. queda bien solo a García Márquez. Es decir, ¿Perdón? ¿Qué dijiste? que le queda muy bien a García Márquez, eso no le queda bien a cualquiera, o sea, el manejo que él tiene, de dónde tiene que ir la frase, pin. Sí, eso es una vaina. Yo siempre digo, si usted quiere leer y no sabe por dónde empezar, empiece por García Márquez, es que de verdad es un berraco, es una cosa sorprendente. Cien años de soledad, pues es una vaina bíblica que es muy jodido que alguien logre hacer, es decir, es la creación, desarrollo y destrucción de un mundo imaginario, pero maravilloso. Ese es un libro, el berraco, el típico que se caga un profesor, que le dice a uno, vaya y vuelva con la Es, jerarquía de José Arcadio y quién es hijo de quién y todas esas vainas, y uno se le caga en el libro porque uno entonces no lo puede sentir ni disfrutar. Pero cualquier libro de García Márquez, uno va a la fija. Si aquí hay gente siguiendo este chat que le anime leer y que quiera saber cómo empezar a leer, García Márquez, uno va a la fija. Los libros delgaditos de García Márquez para que no se asusten mucho. eso. Incluso hay un libro genial de él que es de las mejores piezas de periodismo de la historia, que es El relato del náufrago. Sí. Tiene cara de llamarse Esteban, ¿no? ¿Cómo es que es? Es que hay uno que un cuento que es sobre el muerto el ahogado más hermoso del mundo. Hermoso del mundo. Ese no, ese lo estoy confundiendo. Sí, tiene cara de llamarse Esteban. Es una belleza de cuento. Este sí es una pieza periodística, es unas crónicas que García Márquez empezó a escribir en El Espectador cuando se supo la historia de un marino que se había caído en alta mar y había sobrevivido no me acuerdo cuántos días en alta mar, a la deriva, pero peleó contra tiburones, bueno, le pasó hasta palputas. García Márquez, dice la leyenda, se disfrazó incluso de enfermero para entrar hasta el hospital y hasta la habitación de él, porque estaba totalmente restringido el paso. Y ahí entró en contacto con él para empezarlo a entrevistar y se lo ganó y la vaina y tal. Y eso se convirtió en una serie, no me acuerdo de cuántas crónicas publicadas por El Espectador, que fue absolutamente genial. Y luego la sacaron en un libro y él lo retocó para que se volviera un reportaje pues de libro largo. Libro largo, quiero decir, es un libro igual muy corto y es una maravilla. Si quieren arrancar por desarrollar el hábito de la lectura, pueden empezar por esa historia que es apasionante. Y de ahí para todo García Márquez es una maravilla. Pues. Sí, el punto es que la gente a veces pues no entiende el trabajo que hay detrás para que se vea sencillo, para que se vea de dónde este tipo sacó esta frase, en el momento exacto para que él dijera eso. Hay una parte en El amor de los tiempos del cólera que yo tuve que cerrar el libro y me di una putería con Fermina Daza, porque ellos se mandan cartas, alerta spoiler, ellos se mandan cartas y cuando ella lo ve, ¿cierto? Y sigue de lado, pues se voltea y yo decía, pero por Dios, esto sí es mucha cosa. Y la odió un poquito, entonces era como de parte después de Florentino, era como vamos por ese desquite.
y ahí pasa también de todo, o sea, el tipo se acuesta hace la lista de todas las mujeres y es muy divertido. La relación con el doctor Urbino es un libro muy, muy bello, muy bello. Una maravilla, sí, ese es un libro imperdible y muy recomendado y muy bonito libro, un gran libro. Está entre los 100 que dice Harold Bloom, de los 100 del canon occidental, ese y 100 años de soledad, ahí están entre esos 100. Están los 200 años Sí. Y el amor en los tiempos del cólera. Sí. No, es que de García Márquez nos quedaríamos aquí hablando toda la vida. Siempre hay que leer, yo trato cada año de o leer uno nuevo o releerme alguno de Gabo, porque nosotros tenemos que decirle Gabo. Yo le digo Gabo, así Carolina Sanín diga que no. Hay que decirle Gabo, que no, que no pudiéramos. ¿Qué tal que no? No. ¿Qué tal que no? Pues él no me ha legado nada. Me quedé esperando, siempre tuve la nostalgia de quedarme esperando en la segunda parte de Vivir para contarla porque quedó en punta. Sí. Queda en punta la biografía. Después sacó Memoria de mis putas tristes, ¿cierto? Sí. Que se parece mucho a un... Que decían que era el menos bueno, pero siendo probablemente el menos bueno, es muy bueno. Es decir, le dan la jeta a cualquier autor contemporáneo. Es que de verdad Gabo era una vaina muy berraca. Eso sí, es muy difícil que vuelvan a ser un autor como él. Era un tipo muy bueno, muy grande. Sí. Muy bueno. Para mí es un Shakespeare de la lengua española. Sí, sin duda. Yo también creo que tiene ese nivel. También lo creo. Maravilloso. Bueno, tenemos Garcilaso de la Vega, sostiene Pereira, el amor en los tiempos del cólera. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este ir y venir? Toda la vida. El amor en los tiempos del cólera. Y vamos por el cuarto. Bueno, qué jodido el cuarto. Yo diría, pues, es muy difícil seleccionar 5 libros, pero como tratando de decir libros que me marcaron la vida. Sí, eso. No tienen que ser 5, pueden ser 7, 8, 4, 3. Y no tienen que ser libros especialmente geniales, pues no todos son como... No. Sino que a uno le hayan marcado la vida. Sí, exactamente. Mucho, que es muy bonito de leer en todo caso, no, este preámbulo no es para hablar mal del libro, sí, no, está bien. Todavía más con la poesía, que se llama Confieso que he vivido. Son las memorias de Pablo Neruda. Muy bien jaladas, a uno le dan unas ganas las berracas de volverse poeta, uno también. Es muy lírico a veces, muy descriptivo con cosas, pero en todo caso el libro es muy anecdótico. Neruda también tenía muy buen humor. Toca abstraerse un poco de las reflexiones políticas porque era muy político. Él alcanzó a ser candidato a la presidencia de Chile, sí. Muy comunista, muy contradictorio, muy comunista, con muchas propiedades, pues que es una contradicción muy común y general sí. en muchos comunistas, pero aparte de eso es un libro que a uno lo emociona, es un libro que sabe un poco a lo mismo a lo del cartero. Yo no sé si tú te viste el cartero de... Sí, la película. Sabe un poquito como a esa vaina, entonces es una cosa que tiene un humor y que tiene una belleza y que tiene una cosa, por eso es un libro al que le tengo mucho cariño. Las memorias de Neruda, muy ricas de leer y muy bonitas. Y ese fue un libro que me marcó porque me embarcó todavía más en la literatura. Ahí fue un poco anterior, ese libro me lo debí leer cuando tenía unos 17 años o algo así. Pero ahí ya mi amor por la poesía en concreto pues terminó de madurar, digamos. Me lo voy a leer porque imagínate que cuando yo termino de leer un libro, pues cojo varios libros y los pongo como con cuál sigo, ¿cierto? Entonces yo pongo ta. A veces lo hago al Tin Marín, a veces digo Tin Marín, o a veces cuando quedan 2 finalistas, lo tiro por Caricello y arranco con uno. Y confieso que he vivido, que aquí lo tengo, perdió el Caricellazo hace como 15 días. No que jodas. Lo perdió con uno que se llama Retratos de Salsa, que me gusta mucho la música salsa, ¿cierto? De Padura. Y lo perdió. Mi esposa se los leyó y dice que eso es un libro el berraco, el de Padura. Sí, es una maravilla. A mí me encanta todo lo que sea de salsa, entonces me gusta leer literatura de ese aspecto. Entonces terminé La bendición de la tierra y entonces ahí lo tengo en la lista. Yo creo que va a ser el que sigue, así pierda la moneda.
Después de eso, así pierdo la moneda. No, pero es que a veces uno no sabe y dice, ¿con qué sigo? Que para esta tusa pasada, porque uno siempre le da los buenos libros, dan una tusita, una vaina como de, qué Sí, vaina, ¿qué claro. hago? Pues dale Entonces, una oportunidad, al menos arráncalo a leer a ver qué tal te parece. Pero ese libro me acercó mucho a la poesía, esa fue como la misión de ese libro conmigo. Y desde ahí como que la figura de ser poeta o la figura del poeta, además de lo que hizo Neruda con esa misma figura de ser poeta, porque Neruda fue el único poeta que ha vivido de ser poeta. Todos los otros poetas, por grandes que sean, han tenido, Quevedo, que para mí es el más grande poeta en español, tenían que vivir de la corte, ser cortesanos, ser unos lagartos, les tocaba hacer unas clases cosas. Neruda fue un tipo que yo no sé, escribió más de 40 libros de poesía, o más de 30, no estoy seguro si más de 40, pero como por ahí, y vivió de ser poeta. Sí, tuvo cargos además diplomáticos y tal, pero lo que le producían las rentas de sus libros era suficiente para que pudiera vivir, y eso no lo cuenta nadie más en el mundo sino él. Es más, al revés, la historia de los poetas es generalmente la historia del hambre, ¿no? De morirse de hambre. Ahorita estábamos hablando de César Vallejo, que es uno de mis poetas preferidos. Lo conocí también gracias al profesor Pompilio Iriarte del que te estaba hablando. sí, de Garcilaso. La vez que nos presentó a Garcilaso, por ahí también Derecho nos presentó a César Vallejo, que era un poeta peruano, es el poeta emblemático del Perú, el poeta del Perú. De vanguardias, fue el que llegó y empezó a armar unos líos con el lenguaje que nadie se había atrevido a hacer aquí en Latinoamérica. Pero tenía un primer momento de su poesía que también era poesía pues con endecasílabos, clásica y tal, muy directa, y hay uno que a mí me marcó mucho que se llama Los Dados Eternos, y el comienzo es: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomándote tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es él. Jueputa, eso es un poema muy jueputa, del tipo Dios increpándolo, volviendo mierda a Dios, quejándose de Dios. Esa vaina cuando yo tenía 15 años y me empiezan a entrar estos versos, yo dije, jueputa, esta vaina es muy... Al fin alguien me entiende. Y bueno, ahí arranca la cosa. Vallejo lo estoy diciendo porque tenía otro poema muy famoso, el más famoso de él, que se llama Piedra negra sobre piedra blanca, que dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Bueno, describe el día No, y eso que te va mal con la memoria, ¿cierto? pero solo con la de la poesía no me va mal. Bueno, en ese poema él dice que se quiere morir en París. Él se murió en París, efectivamente, no con aguacero, se murió en realidad un Viernes Santo y se murió de hambre, de avitaminosis. Un tipo aindiado, absolutamente flaco, que de verdad no comía, pues porque vivían varados los grandes poetas. Neruda era todo lo contrario, eran amigos y tal, pero Neruda era un poeta gordo, vivaracho, que tomaba vino en Italia y por donde pasaba, era un remolino de vida, lo rodeaba la gente, etcétera. Además uno va a Chile y hay como 6 casas de Neruda, es decir, la casa de Neruda, pero esta es otra, va Isla Negra y es la otra casa de Neruda y otra casa de Neruda. En Valparaíso otra y tal. Era un tipo muy exuberante, muy opulento, muy devorador de todo. Y bueno, fue el único poeta que, hasta donde yo supe, había logrado vivir de ser poeta. Entonces, confieso que he vivido es un libro que fue importante para mí porque me terminó de reclutar dentro del mundo de los lectores de poesía, que no somos muchos, desgraciadamente, aunque hemos sido a lo largo de toda la historia de la humanidad algunos, y hemos encontrado en eso una forma de vida que nada más nos la ha logrado dar, como de, no sé cómo decirlo, como de tranquilidad existencial o algo así. Estoy levantándome un cargador, dame un minutico. No, además porque este espacio nace para lo que estamos haciendo hoy, es dejarnos un poquito de la realidad y hablar de libros, porque realmente pues no es un tema muy masivo, pues la gente
la gente no es que diga, vamos a sentarnos a hablar de libros. Mm, A veces el chisme, estamos seguros que el chisme mueve mucho más. claro, sin duda. Pero A aquí ver, estamos chismoseando, rajamos de Neruda, rajamos... tal cual, la misma vaina. A ver si esta vaina toca. Puta. Perdón, estoy groserísimo. Ay, carajo. No, no, aquí la idea es hablar así, como uno habla. A los de García Márquez, que les gustan los chismes, él sí tiene muy buenas historias. Hay una es que cuando él terminó el libro con Mercedes, no tenían la plata para enviar todo el libro completo y lo enviaron una parte a Buenos Aires, que era la editorial. Y enviaron fue la segunda parte, se equivocaron, enviaron fue la segunda parte. Y le responden, dirán que por favor envíe la primera, que yo sí, que el libro está muy bueno, que envíe por favor la primera. Ese discurso está en el homenaje que le hicieron en Cartagena. Ahí es donde él narra esa anécdota tan bonita. Además, todo Que lo que también vivió, cuenta que el que ella lo tipo, mantuvo 3 años. no, claro, y el tipo se estaba yendo con la familia a Acapulco de vacaciones cuando se le vino la primera frase. Se le vino la primera frase de muchos años después frente al pelotón de fusilamiento del Aureliano, el coronel Aureliano un día habría de recordar aquellos Para que ya no la se... tarde remota en que y tuvo que parar y dijo, mierda, se me acaba de venir esta frase, venga, la anoto y tal, y se le volvió una cosa tan grande que se devolvió. Y berraca la familia y berraca la esposa que le aguantaba todas esas vainas, ¿no? Decía, bueno, listo. No, es que Y se encerró a escribir esa vaina, lo que tuviera que demorarse, y ella estuvo ahí sin joderlo y levantaba para el mercado y no sé qué, y el neurótico es encerrado escribiendo ahí como un loco hoja tras hoja. Pero la vaina arrancó cagándose unas vacaciones familiares en Acapulco a la que ni siquiera llegaron. si tenemos García Márquez es por Mercedes. Exacto, sí, tal cual. Eso siempre lo dijo él a Mercedes, por supuesto. Sí. Lo mismo que Saramago, que siempre se dedicaba a Pilar, que Sí, es claro. Sí. su esposa que le hacía las traducciones. Y Bueno, vamos ese es con... otro, ¿no? Saramago. Ah, no, Saramago es... Saramago sí, ese es para hablar otro capitulito, nos sentaríamos aquí hablar de Don José. Vamos con el quinto libro. Bueno, así como hay muchos que obviamente voy a dejar por fuera, pero otro libro que para mí fue clave fue cualquier libro de cuentos, digamos que La Mesa de los Galanes de Fontana Rosa. Fontana Rosa es mi autor de cabecera, es pues un caricaturista argentino que además era cuentista, escribió muy El pocas negro. novelas, como 3 novelas, sí. Lo demás son cuentos, es un genio de la expresión oral del cuento. Muchos de esos cuentos uno siente que los está oyendo, que estás oyendo a unos amigotes argentinos hablar de fútbol, y son cuentos absolutamente brillantes, con un sentido del humor, pero realmente brillante y de genio. Y yo no concebiría mi vida, ni absolutamente nada de lo que he tratado de ser, ni nada, sin entender la vida desde el punto de vista que me la mostró alguna vez Fontana Rosa. Me Fontana acuerdo, Rosa es de esos argentinos que también estuvo, pues, que lo invitaron a Lelutier. O sea, él sí, hacía... él escribía muchos textos para Lelutier y era muy amigo de Lelutier y era asesor creativo de Lelutier. Y muchos de los textos de Lelutier que uno se sabe de memoria y tal, en realidad son de Fontana Rosa. Era famosísimo como caricaturista, obviamente, y tenía pues personajes como Uy el Aceitoso y demás que eran muy famosos en Argentina. Pero como cuentista a mí me parecía brillante y sobre todo que siempre encontraba un lugar del mundo para pararse en cualquier escena cotidiana y poderla ver desde el ángulo de ridiculez o de absurdo que tiene cualquier escena en el mundo, sea la que sea. Y él lo descubría siempre, y eso era a través de un sentido del humor muy divertido, muy sutil, muy variado, a veces medio surrealista, a veces súper irresponsable diciendo barbaridades, a veces ultra, recontra sofisticado y sutil, muy bueno para hacer parodias, a veces muy literario también. Entonces, Fontana Rosa es de los grandes en mi escritorio, donde yo escribo, leo, grabo el canal y demás.
hay un cuadro central que es de Fontana Rosa. Me Fontana puso Rosa. un artista que se llama Luis Carlos Cifuentes, que es un gran artista, tuitero y de Instagram y tal, con el que yo trabajé en Soho muchos años y es muy buen artista. Y un día me llevó de regalo ese Fontana Rosa y ese es mi autor favorito, pues mi autor de cabecera, diría yo. Tu autor principal. Entonces, a leer Fontana Rosa. Yo he leído pocas cosas de Fontana Rosa, pero ya después de esta charla tengo dos para leer. Confieso que he vivido y Fontana Rosa. Es buenísimo Fontana Rosa, te Yo lo vas a había morir. leído, era en términos de comedia, pues en clave de comedia, porque soy fan de Lelutier. Sí. Entonces siempre, y de Dolina, él es muy amigo de Alejandro Dolina, también de Claro, Argentina. de toda esa tradición argentina de gente genial y de Quino y de todo eso, sí. De toda esa tradición argentina que todo el rato está sacando gente genial. Sí, Yo soy un gran admirador de Argentina, o sea, en general yo de su también, país, sí, yo también. Mi en lugar literatura. favorito en el mundo es Buenos Aires. Me encanta Fontana Rosa, me encanta Quino, me encanta Lelutier, me encanta el rock argentino. Los amigos argentinos que he tenido siempre se preocupan por cultivar la amistad, por estar llamando. A mí Argentina, el fútbol argentino me mata toda la Argentina, me priva. Y Además nunca he que, entendido por qué no les gusta a los demás, a muchos, pues. no, a mí sí, y además que en fútbol nos ha enseñado mucho. El fútbol colombiano es antes y después de un argentino. Lo que enseñó Subeldía aquí no lo había enseñado ningún otro. Bueno, Y con esas técnicas. Vea, mire, empezamos por Don Omar. mira, de Fontana Rosa, cuando colguemos, léete un cuento que si mal no estoy, se llama 19 de diciembre de 1971. Puedo estar equivocándome en la fecha, pues es un libro que tiene una fecha. Yo igual ahorita Vale. te la confirmo. Es un libro que es genial. Además, otra particularidad del Negro Fontana Rosa es que es el mejor autor de un subgénero que existe y que se inventaron los argentinos, que es el cuento de fútbol. Cuentos que se basan en las canchas de fútbol, de equipos de fútbol, de hinchas de fútbol, de gente que juega fútbol en su barrio. Y bueno, este es un libro, este es un cuento del putas, de un viejito al que secuestran para ir a ver una final de Rosario, porque los argentinos tú sabes que tienen muchas cábalas y cuando iba el viejo no perdían y al viejo le prohíben ir porque es viejo y está enfermo del corazón. Y arman un operativo el berraco para secuestrarlo, pues porque tienen que ir a la final o si no pierden. Te tienes que leer ese cuento, ahorita te lo paso, es De una. genial. De una vez no sabía ese subgénero del fútbol. Los argentinos todo lo miden en fútbol, o sea, Todo. todo se mide en fútbol, que me parece genial. Por eso también comparto contigo el amor por Buenos Aires. Además, te gusta Fontana Rosa también de pronto porque es medio calvito también, pues, posiblemente. Claro, ¿cómo no? Es El, precursor de Calvos sin Fronteras. decía Carlos Mario Aguirre, un gran actor que admiro mucho, de aquí de Medellín, del Águila Descalza. Una vez nos encontramos en Buenos Aires y nos pegamos una prenda, una vaina loca, escuchando tangos y bailábamos por la mitad de la calle de Buenos Aires, ¿cierto? Con un grupo pues de gente, además que los argentinos son de un sentido del humor maravilloso, de unos apuntes ahí, siempre los tienen incluso más rápido que nosotros decimos que nosotros somos muy creativos, ellos tienen el apunte mucho más fino y más rápido. Y decía Carlos Mario, yo amo, gritaba en la mitad de Callao con Santa Fe, que ahí queda el Ateneo cerquita, y decía, Buenos Aires, yo lamería tus cañerías, yo lamería tus cañerías. Y le gritó una vieja por una ventana, anda a lamer a tu madre, hijo de puta, que tengo que dormir. Eso, esto fue maravilloso. Eso es Buenos Aires, Buenos Aires. Hermano, pues aquí terminamos. Muchas gracias por la conversa, por la charla. Muy rico, hombre. Querido tocayo, Aprendimos, pasamos muy ricos. Muchas gracias. aprendimos mucho, además, y este es un espacio para que pues, conversemos así de los libros y la literatura sin pretensiones, sin poses, sin nada de estas vainas, y no diciendo lo que uno le nace y lo que nos gusta contar historias. Así que muchas gracias. No, hermano, a ti muchas gracias y estamos en pleno contacto y nos iremos viendo
mucho más seguido. De una. Chao, hermano, que estés muy bien y siempre admiración total. Chao, papá. Lo mismo por ti, un abrazo muy grande. A todos ustedes 1.000.000 de gracias por seguir esto. Bueno, siempre fue tan feo que digáis que eliminar a. Gracias a ustedes, a ustedes por vernos, por disfrutar de este en vivo. Tendremos muchos más en vivos así, en esta técnica que es contando como su biblioteca, ¿cierto? Como los libros que los han marcado. Dijimos 5 porque con 5 y nos fuimos como 45 minutos. Ahí donde hubieran dicho 10 o 20. Entonces se nos va muy largo. Gracias a todos. Los libros Garcilaso de la Vega, Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, Gabo, Confieso que he vivido y Fontana Rosa. Fontana Rosa, el cuento, es 19 de diciembre de 1971. El nombre del libro de salsa se llama... pero vida y cuerpo. Ya lo traigo. Perdón. Vea, es Los rostros de la salsa. Los rostros de la salsa. A ver, yo me pongo aquí. Los rostros de la salsa. Me puse esto porque decían que con el otro se escuchaba mucho eco. Los rostros de la salsa de Leonardo Padura. Entrevista a Willy Colón, a Rubén Blades, a Cachao, a Juan Luis Guerra, a Johnny Pacheco. En este momento me estoy leyendo la de Wilfrido. Entonces, como para aprender un poquito de todos los géneros, es muy, muy buena. Esa gente que habla de que Willy y Rubén vivían peleando, no, era muy bueno. Siempre se han tratado bien, con mucho respeto. Bueno, a todos y todas, muchas gracias. Dani rifa, sostiene Pereira. Bueno, lo rifaré más adelante. Pues más adelante no es ya, sino voy a mirar a ver cómo hacemos para que alguien se gane sostiene Pereira. Lo tengo allí sin destapar. ¿Listo? Se consigue en Planeta. Planeta lo está vendiendo. De hecho, en el licenciado en Río Negro, pues en la Nacional, en cualquier parte de Planeta. Chao, pues. Muchas gracias. Lo puedes escribir al menos en un estado. Lo puedo escribir. Yo no entiendo. ¿Cómo así que al menos en un estado? En un estado de alegría. Los rostros de la salsa. Leonardo Padura. Los rostros de la salsa, Leonardo Padura. Listo. Chao. Gracias. Dios les pague. Y se acabó. Ay, que viva el Medellín. Cómo se ve bonito el escudo del Medellín. Otra cosa para finalizar. Mayo 13. Y el Medellín sigue en Copa Libertadores. No lo han eliminado. Son datos y hay que darlos. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.